Siempre me he preguntado lo siguiente: ¿por qué será que las distintas culturas humanas han representado sus mitos y leyendas utilizando símbolos bastante parecidos entre sí? ¿No te parece curioso que civilizaciones separadas en tiempo y espacio hayan podido coincidir tanto al momento de describir su mitología y a sus deidades? Si bien la representación de estos símbolos culturales puede ser explicada mediante la premisa de que son solo constructos sociales creados a partir de la psique humana para explicar ciertos fenómenos que eran difíciles de entender. Lo cierto es que, si esto fuera completamente real, entonces, ¿cómo podría explicarse la similitud de estas representaciones en los diferentes pueblos y culturas? Aunque todavía no haya una teoría completa sobre el tema, lo que sí existen son hipótesis bastante interesantes, y una de ellas es la planteada por el escritor y psicólogo Carl Gustav Jung, quien ofreció una visión revolucionaria sobre este fenómeno al plantear que la mente humana no se reduce solamente a las experiencias individuales, sino que está ligada a una dimensión más profunda y compartida a la que denominó el inconsciente colectivo. Así pues, Jung defiende la idea de que, aparte del inconsciente personal, característico de cualquier hombre, también existe un inconsciente colectivo, perteneciente a la propia humanidad. Y es en este inconsciente colectivo donde residen todos los patrones universales de pensamiento y experiencia que se manifiestan tanto en mitos, religiones, sueños y expresiones artísticas. Estas estructuras, conocidas como arquetipos, actúan como moldes simbólicos que influyen en la forma en que percibimos y comprendemos el mundo. De esta manera, figuras como el héroe, la sombra o el sabio no son meras invenciones culturales, sino que son expresiones de fuerzas psíquicas profundas que han acompañado a la humanidad desde sus orígenes. Una parte del inconsciente es sin duda personal, pero este descansa sobre otro más profundo, que no se origina con la persona ni la experiencia, sino que es innato. Me refiero al inconsciente colectivo. Como ya sabemos, el comportamiento del ser humano está fuertemente influenciado por su inconsciente personal. Es aquí donde se gestan los pensamientos, deseos y temores que van a gobernar gran parte de nuestra vida. Pero, ¿será que nuestra psique solo depende de esta región del inconsciente? ¿O es posible que también responda a un espacio más amplio e independiente de nosotros? Carl Jung, en una de las contribuciones más controvertidas del pensamiento psicológico, plantea que la mente no es un terreno aislado ni exclusivamente personal, sino que, en su defecto, está profundamente ligada a un estrato más profundo y colectivo. Mientras Freud concebía al inconsciente como un depósito de emociones reprimidas y experiencias individuales enterradas, Jung propone una visión un tanto distinta. Más allá de los recuerdos personales, existe una dimensión psíquica más grande y heredada, constituida por imágenes arquetípicas que moldean nuestras emociones y comportamientos sin que lo notemos. Este inconsciente colectivo es resultado de la memoria ancestral de la humanidad, una vasta enciclopedia de símbolos que han atravesado las culturas y las épocas, manifestándose claramente en los mitos, leyendas y religiones. Al comparar relatos de civilizaciones separadas por océanos y siglos de historia, Jung defiende la idea de que la universalidad de estas estructuras no puede ser casualidad. En este sentido, el héroe que enfrenta la oscuridad, el anciano sabio que guía nuestro camino, la madre protectora y la sombra amenazante no son simples creaciones individuales, sino que son patrones universales que emergen una y otra vez en la psique humana. Así pues, estas representaciones comunes solo pueden explicarse de una manera: la existencia de una memoria común, un inconsciente colectivo que pertenece a todos nosotros. Carl Jung sostiene que este inconsciente colectivo puede manifestarse de manera espontánea en los sueños y la imaginación. A lo largo de la historia, grandes artistas, escritores y filósofos han descrito momentos de inspiración en los que parecían acceder a una fuente de sabiduría más allá de sí mismos. Jung interpretó estos episodios como una conexión con el inconsciente colectivo, donde los símbolos y relatos fungen como verdades absolutas que nos preceden y nos permiten trascender. El inconsciente colectivo, entonces, desmonta la ilusión del yo como ente aislado, revelando que cada uno de nosotros es, en realidad, una pequeña parte de un todo de significados heredados. Ahora bien,
Si consideramos que el inconsciente colectivo es el recipiente de toda la psique humana, también debemos mencionar el concepto de los arquetipos, que bajo esta teoría son los encargados de modelar nuestras percepciones, emociones y acciones. Jung los define como patrones psicológicos primordiales, las piezas fundamentales del pensamiento y la conducta que yacen en las profundidades de la psique y que se manifiestan en los sueños, mitos, religiones y expresiones artísticas de todas las civilizaciones. Estas estructuras no son invenciones individuales, sino que son huellas impresas en el alma humana, recuerdos de una memoria ancestral que trasciende el tiempo y el espacio. Lo fascinante de los arquetipos es su capacidad de repetirse incansablemente, conservando su esencia a pesar de adoptar múltiples formas. En todas las culturas encontramos las mismas figuras simbólicas: el héroe que enfrenta la adversidad, el sabio que guía el camino, la madre que nutre y protege, la sombra que acecha en lo oculto. Estas imágenes, lejos de ser simples creaciones literarias o supersticiones antiguas, son expresiones profundas de una estructura psíquica que compartimos como especie. Su recurrencia no es fruto del azar, sino la prueba de que existen patrones fundamentales que organizan nuestra experiencia y nos conectan con una dimensión más profunda de nuestra existencia. Uno de los arquetipos más conocidos es el héroe, que representa el esfuerzo humano por trascender sus propios límites. Desde los mitos antiguos hasta el cine contemporáneo, la figura del héroe encarna el viaje de transformación que cada individuo debe emprender a lo largo de su vida. Hércules, Jesucristo, Buda, entre muchos otros, todos ellos reflejan el mismo relato arquetípico. Empiezan con el llamado a la aventura, seguida de la prueba del héroe, su inminente caída y su posterior renacimiento. Después de todo, no es casualidad que esta estructura sea prácticamente la misma en todas las leyendas. Al identificarnos con el héroe, proyectamos en él nuestra propia lucha por el sentido, el propósito y la superación. En contraposición, el arquetipo de la sombra nos enfrenta con lo que rechazamos de nosotros mismos. Es el territorio de los deseos reprimidos, los miedos inconfesables, las emociones que negamos y proyectamos en los demás. Jung advertía que ignorar la sombra no la hace desaparecer, sino que la fortalece, convirtiéndola en una fuerza caótica capaz de apoderarse de nuestra vida. Por ello, el camino hacia la superación individual exige confrontarla, integrar su energía en nuestra conciencia y reconocer que, lejos de ser un enemigo externo, la sombra es parte de lo que somos. De esta manera, cada antagonista, cada villano de los mitos modernos o antiguos, no son más que la representación artística del arquetipo de la sombra, es decir, un reflejo vivido de nuestra propia oscuridad. También podemos hablar de los arquetipos como el ánima y el animus, que representan los aspectos femeninos y masculinos que coexisten en todo ser humano. Según Jung, todo hombre alberga en su inconsciente una imagen femenina interna de sí mismo, a la que denominó ánima, representada por sus emociones y sensibilidad, mientras que la mujer posee un principio masculino interno llamado animus, que influye en su fuerza y racionalidad. Integrar estos opuestos se vuelve crucial para alcanzar el equilibrio, pues solo reconociendo la existencia de ambos principios en nosotros, podremos obtener una psique completa y armoniosa. Pero aquí radica lo controvertido de esta hipótesis. Jung no considera a los arquetipos como simples abstracciones psicológicas o filosóficas, pues el psicólogo sostiene que su influencia es concreta y palpable. Están en nuestras relaciones interpersonales, en nuestras decisiones cotidianas, en los sueños que nos inquietan y en los mitos que nos inspiran. Podemos decir que son fuerzas invisibles que guían nuestra interpretación del mundo y nos sumergen en narrativas que, si no comprendemos, corremos el riesgo de perdernos en ellas. Quien ignora la existencia de los arquetipos no se libera de su influencia, sino que, por el contrario, queda atrapado en ellos, condenado a reproducir los mismos patrones inconscientes, sin tener la menor idea de por qué lo está haciendo. De esta manera, los arquetipos no permanecen ocultos en las profundidades del inconsciente colectivo, sino que emergen constantemente en la cultura, la espiritualidad y la imaginación, proyectándose en leyendas, religiones y sueños, funcionando como reflejos de la mente humana. Desde las primeras civilizaciones,
Los mitos han servido como expresiones simbólicas de una estructura psíquica más profunda y que se encuentra en constante conexión con cada uno de nosotros. Así pues, la representación del héroe y su viaje transformador, el maestro sabio que se encarga de guiarnos o el ente demoníaco que tenemos que enfrentar, nos parecen conceptos familiares, pues todos ellos nacen de lo más profundo de nuestro ser. Otro arquetipo que podríamos analizar es el de la Gran Madre, que se manifiesta básicamente como una figura de fortaleza y poder, siendo a veces de carácter protector, representada por ejemplo en la Virgen María o en la diosa griega Deméter. Pero en otras ocasiones puede tomar una actitud destructiva, encarnada en la diosa Kali de la tradición hindú. Estos contrastes representan algo evidente, su inherente dualidad, que en función del contexto cultural y del nivel de desarrollo personal, pueden aparecer como fuerzas benévolas o aterradoras, como guías o amenazas, pero siempre conservando su influencia en la psique individual y colectiva. Si los mitos representan la manifestación cultural de los arquetipos, los sueños constituyen su expresión individual. Para Jung, los sueños no eran simples proyecciones del inconsciente personal, sino mensajes simbólicos del inconsciente colectivo. Y es aquí donde nos metemos a un terreno especulativo. Un individuo que sueña con un anciano sabio que le ofrece consejo está en contacto con el arquetipo del sabio, una representación de la sabiduría interna que orienta en momentos de incertidumbre. De la misma manera, aquel que es perseguido por una sombra oscura en sus sueños está enfrentando su propio arquetipo de la sombra, esa parte reprimida de la psique que exige ser reconocida e integrada. Jung sostenía que interpretar los sueños no consistía en descifrar significados ocultos arbitrarios, sino en reconocer los símbolos arquetípicos que emergen en ellos y comprender el mensaje que estos intentan transmitirnos. Las religiones, por su parte, han sido el vehículo histórico más poderoso para la manifestación de los arquetipos. En todas las tradiciones espirituales encontramos figuras y relatos que se repiten con pequeñas variaciones, lo que indicaría que la presencia de estructuras simbólicas universales no es causa del azar ni la suerte. Por ejemplo, el arquetipo del Dios Padre, presente en el cristianismo, el judaísmo y el islam, representa la autoridad, la ley y el orden cósmico. El arquetipo del Salvador, o Mesías, encarnado en Jesucristo, Buda o Krishna, simboliza la redención y la trascendencia del sufrimiento. Incluso en las tradiciones chamánicas y mitologías ancestrales, encontramos estas figuras arquetípicas. Así lo podría ser la figura del trickster, o también conocido como el embaucador, un agente de caos encargado únicamente de generar conflicto y discordia. Loki en la mitología nórdica o el dios coyote en las tradiciones indígenas americanas son claros ejemplos de la representación de este arquetipo. Así pues, si los arquetipos que habitan el inconsciente colectivo se encargan de moldear nuestra psique y son capaces de manifestarse en la realidad, resulta de gran importancia su integración en la vida consciente. Carl Jung denominó a este proceso como individuación, el proceso interno en el cual el ser humano deja de estar fragmentado por fuerzas inconscientes y alcanza por fin un estado de plena totalidad. Desde la infancia, la psique es moldeada por la educación, la cultura y las expectativas sociales. En este proceso, muchas facetas de la personalidad son reprimidas, relegadas al dominio de la sombra, ese abismo psíquico, donde se ocultan esos aspectos que no encajan con lo que consideramos socialmente aceptable. Mientras tanto, la persona, es decir, esa máscara que presentamos al mundo, se convierte en la identidad dominante, un reflejo de lo que se espera de nosotros y no de lo que realmente somos. Pero es aquí donde yace el problema, pues lo reprimido no desaparece. Solamente se oculta en los rincones más oscuros del inconsciente, desde donde influye silenciosamente en nuestros miedos, deseos y conflictos internos. Si la sombra no es reconocida y enfrentada, tarde o temprano terminará por sabotear nuestras acciones, influyendo negativamente en nuestras vidas. Individuarse significa enfrentar la sombra, despojarse de las ilusiones del ego y reconocer todo aquello que hemos negado de nosotros mismos. No se trata de eliminar nuestros aspectos oscuros, sino de integrarlos, pues solo quien acepta con valentía lo peor de su mente podrá superarlo con éxito.
El mito del descenso al inframundo, presente en tantas culturas, no es un simple cuento fantástico, sino que es la metáfora del viaje interior, donde el héroe representa al propio individuo, que debe enfrentarse a sus monstruos internos antes de alcanzar la trascendencia. El destino final de la individuación es el encuentro con el self, el núcleo más profundo del individuo. De esta manera, el self no es el ego ni una identidad superficial, sino la totalidad de lo que somos, la síntesis de todas nuestras partes en una sola entidad. Para Jung, este arquetipo representa la meta última del desarrollo humano, el punto donde los opuestos se reconcilian y la conciencia alcanza su versión más completa. Sin embargo, este proceso no es sencillo, pues exige una ruptura de la máscara social que hemos construido. El precio de la individuación es entonces la desaparición simbólica de esa falsa identidad que ahora gobierna nuestras conductas. Los grandes mitos y relatos han reflejado este proceso desde los inicios de la cultura humana. Hércules descendiendo al inframundo, Buda enfrentando a Mara, Jesús retirándose al desierto, todos ellos encarnan la travesía del individuo, que se aventura en su propia psique, confronta sus sombras y regresa transformado. No es casualidad que las narrativas heroicas sigan tan vigentes hoy en día. Su estructura no solo narra historias extraordinarias, sino que simboliza el drama interno que cada hombre enfrenta en su lucha por alcanzar su verdadero ser. Jung insistía en que la individuación no es un lujo, sino una necesidad. Aquello que permanece en la sombra no desaparece, sino que se fortalece en la oscuridad, manifestándose en síntomas psicológicos, ansiedades inexplicables y comportamientos autodestructivos que solo buscan sabotear nuestro desarrollo como seres humanos. Si la individuación es el proceso por el cual el individuo integra los arquetipos en su conciencia y alcanza la totalidad de su psique, la psicología no puede reducirse a la simple resolución de conflictos superficiales. Su propósito no debería limitarse a calmar la ansiedad o eliminar síntomas pasajeros, sino en guiar al ser humano en su viaje hacia su esencia más profunda. Carl Jung sostenía que el sufrimiento psicológico no siempre es producto de traumas personales o experiencias externas, sino muchas veces es también el resultado de una desconexión con el núcleo más íntimo del ser. La desconexión con el self es más que un problema psicológico, es una crisis de sentido. Quienes ignoran esta dimensión suelen experimentar un profundo sentimiento de insatisfacción, aun cuando tienen todo para ser felices. Este fenómeno se manifiesta de forma evidente en la sociedad contemporánea en la que vivimos, donde el éxito material y la validación externa han reemplazado la introspección y el autoconocimiento. Se nos educa para buscar la plenitud en logros externos, en la acumulación de bienes, en el reconocimiento social, pero no en el conocimiento real de nosotros mismos. Así, las personas, a pesar de haber logrado mucho en la vida, se sienten vacías, pues han perdido la conexión con su propia esencia y no saben cómo encontrarla de nuevo. De esta manera, el inconsciente no puede ser ignorado ni reprimido sin consecuencias. No se trata de una fuerza maligna y caótica que deba ser domesticada, sino una fuente de conocimiento profundo que es necesaria para guiar al individuo en su progreso. Jung insistía en que la psicología debía recuperar su dimensión simbólica, pues el ser humano no es simplemente un conjunto de procesos biológicos o mecánicos, sino que lo consideraba un ente complejo, cuya psique está también ligada a una dimensión más amplia y profunda denominada inconsciente, tanto el personal como el colectivo. En tal sentido, la desconexión entre el hombre y su inconsciente trae consigo consecuencias graves. Cuando el individuo ignora los símbolos internos que emergen de su psique, se aleja de su propia esencia y pierde el acceso a una fuente fundamental de autoconocimiento. Esta desconexión puede manifestarse en una vida carente de significado, en la sensación de vacío existencial o en la repetición inconsciente de patrones destructivos. Al negar la influencia del inconsciente, el individuo se vuelve prisionero de sus propios conflictos internos, proyectando su sombra en los demás y experimentando crisis que parecen no tener una explicación racional. Jung advertía que ignorar el lenguaje simbólico del inconsciente no hace que su influencia desaparezca. Al contrario, sus contenidos reprimidos encuentran otras formas de manifestarse.
ya sea a través de sueños inquietantes, síntomas psicológicos o conductas compulsivas. Cuando el ser humano no se detiene a reflexionar sobre los mensajes de su psique profunda, corre el riesgo de vivir de manera fragmentada, desconectado de un propósito y atrapado en un estado de constante alienación. Para Jung, la solución a este problema era bastante clara: la individuación, que es el camino por el cual una persona integra las partes inconscientes de su psique en la conciencia, reconciliándose con sus opuestos internos y alcanzando un estado de mayor autenticidad. Este proceso implica el reconocimiento y la integración de la sombra, es decir, aquellos aspectos reprimidos de la personalidad que han sido negados o proyectados en los demás. Jung consideraba que el lenguaje simbólico del inconsciente se manifiesta a través de los sueños, el arte y los mitos, por lo que la exploración de estos elementos es clave para el desarrollo personal. Así pues, integrar el inconsciente en la vida consciente no es un lujo, sino una necesidad para alcanzar un estado de plenitud y equilibrio. Es así que comprender los símbolos internos permite al individuo reconciliarse consigo mismo. Y solo cuando el hombre deja de huir de su inconsciente y se atreve a confrontarlo, es que logrará comprender su verdadera identidad y finalmente conectar con la totalidad de su ser. Sin más que agregar, y esperando que esta información te haya sido de utilidad, me despido. Gracias y hasta luego.